Hola, bienvenidos, soy Juan María Ruiz. Con el vídeo de hoy vamos a empezar en Oboe Academy con un tema que muchos de vosotros me habéis propuesto, que va a dar para toda una serie de vídeos. Un tema que es inquietante, que es interesante, pero que puede ser muy satisfactorio también si uno lo domina bien. Las cañas. Hoy simplemente os voy a decir cuál va a ser la estructura de esta serie de vídeos y os voy a decir qué material vamos a necesitar en ellos para que lo vayáis consiguiendo si no lo tenéis todo. En cuanto a la estructura, hasta hace unos años yo en el conservatorio enseñaba a mis alumnos la serie, digamos, lógica. Empezábamos a aprender a atar las cañas, luego aprendíamos a rasparlas y yo se las terminaba, y luego los alumnos ya hacían la caña completa y si hacía falta yo hacía algún pequeño retoque hasta que eran completamente autónomos. Pero hace un tiempo me di cuenta de que invertir el orden muchas veces es más útil. Ahora lo que hago con mis alumnos es primero les enseño a retocar las cañas, que es lo que haremos en el primero de los vídeos específicos, y después ya aprendemos a atar y a raspar. De esta manera nos aseguramos que ese alumno que todavía no domina todas las facetas de la elaboración de las cañas siempre va a tener un material a su disposición, ya sea una caña que ya tiene, que se ha ido quedando un poco dura, va con el uso, o una caña que ha comprado ya terminada, que ahora hay de varias marcas y dan muy buen resultado, pero no siempre tienen el ajuste fino que uno necesita. Por eso me di cuenta que lo más eficaz era que el alumno aprendiera primero a retocar sus cañas y luego empezar todo el proceso desde el inicio, desde el atado de las cañas, raspado y de nuevo el retoque. Pero antes de empezar a hacer una caña, lógicamente necesitamos material. Por una parte, el material de la propia caña, túneles y palas, y también el hilo para atarlas, por supuesto. Pero hoy os voy a decir qué herramientas necesitaremos para esos retoques. Lo primero, lógicamente, un buen cuchillo. Merece la pena que invirtáis algo de dinero en comprar un cuchillo de calidad. Os va a durar más tiempo, durará más el filo también. Habrá que afilarlo menos a menudo. Tenéis una gama muy amplia del mercado. Pero no escatiméis, tampoco hace falta comprar el más caro de todos, pero sí que sea un cuchillo de calidad. Puede ser como este, ya veis, en bisel, o puede ser con los dos lados en paralelo, de filo recto. Si compráis de este diseño, ya veis, este es para diestros. Si fuerais zurdos, lógicamente, este no os serviría, porque iría al revés. Si os decantáis por este tipo de cuchillo, tenéis que tener cuidado de comprar el correcto, sea para zurdos o sea para diestros. Otra cosa que necesitamos, un tudelero o mandril. Es una herramienta muy útil. Hay gente que no la utiliza, pero me sorprende porque aquí insertamos la caña, metemos el tudel por aquí y ya disponemos de un mango mucho más largo que nos permite controlar cómo sujetamos la caña y luego nos da mucha más precisión a la hora de rasparla. Os aconsejo que consigáis uno también. Tenéis de muchos precios. Fijaros, no serviría cualquier herramienta con esta forma, por ejemplo un destornillador, no nos serviría, porque si lo miráis así, veréis que no es circular, la sección es ovalada, porque esto sigue la forma interna del tudel. También esto nos sirve si estamos reutilizando un tudel que hemos usado en una caña anterior, para meterlo y hacer que recupere la forma si por cualquier motivo se hubiera deformado. Más cosas. Necesitaremos una regla pequeñita, sobre todo cuando estemos atando la caña. Ahora para el retoque nos servirá si la cortamos para verificar cuál es la longitud de la caña. Una regla rígida os parecerá una tontería, pero yo en clase he visto de todo. No nos sirve una regla de cartón que se puede doblar o una regla de plástico, algo que sea rígido. Ya veis, cortita esta de 10 centímetros, porque vamos a hacer cañas. Yo las hago terminadas a 73 milímetros. Las suelo atar a 74, cortadas a 73. Hay de diferentes medidas, pero bueno, en cuanto a herramientas, una regla cortita. Más cosas. Una chapita metálica. Ya veréis en el primero de los vídeos, esta nos sirve para meter entre las dos palas de la caña y tener un apoyo sobre el que poder raspar. Las podéis encontrar metálicas como esta o de madera. La ventaja de la de madera es que se desafila menos el cuchillo, porque siempre acaba el raspado en blando, la madera. Y en cambio la metálica, aunque es verdad que perjudica un poco más al cuchillo, yo creo que da un raspado más fluido. Podéis elegir una u otra. Y luego también podéis tener, como esta que es abombada, las dos lo son, o podréis tenerlas también completamente planas. Cuestión de gustos. Yo prefiero, con diferencia, las abombadas, porque mantiene mejor la forma de las dos palas mientras estamos actuando sobre ellas. Así el corte, el raspado, perdón, es mucho más preciso. Y poco más nos hace falta.
poquito de film plástico para poner alrededor de las palas de la caña, para que no pierda aire. Es simplemente el film que se utiliza para envolver alimentos, ¿vale? Seguro que en casa tenéis. Cortar una rodaja y luego de aquí iremos sacando lo que necesitemos para nuestra caña. Y para terminar, un pequeño alicate que ya nos servirá para varias cosas. Ya veis, uno pequeñito que os entre en el estuche de las herramientas. Lo podéis encontrar en cualquier bazar, tampoco hace falta que sea sofisticado ni el de mejor calidad. Y lo mismo, unas pequeñas tijeras. Sí, tened cuidado de que el corte sea limpio, que sea preciso, porque también las utilizaremos para varias cosas. Y hasta aquí el material que vamos a necesitar. Ya veis que no son muchas cosas, sí que merece la pena tener un buen cuchillo y utilizar el tudelero, y todo lo demás ya veis que son cosas que se pueden encontrar en cualquier bazar, son fáciles de encontrar. Id buscando este material, que lo vamos a necesitar, y en el vídeo de la semana que viene empezaremos a utilizarlo. Allí os veo.